Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Como suelen afirmar los mexicanos, hay cielo encapotado y hay pertinaz lluvia en algunos sectores de la urbe quiteña. En el centro norte de Quito, cercano al Parque La Carolina, hay una llovizna intermitente. Vamos, señoras y señores, a conectarnos esta mañana en cuestión de algunos minutos. Esto será, entiendo que como a las 7:30 de la mañana. No hay el horario de Augusto de la Torre. Augusto de la Torre estará interviniendo desde Asunción, Paraguay. Él reside en la ciudad de Nueva York, alterna con Washington. Antes que trabajar en el Banco Mundial, se mantenía más en la capital norteamericana, pero tiene actividades académicas en la ciudad de Nueva York. Ahora, Augusto de la Torre ha sido convocada a un centro de altos estudios en Paraguay, en el sur del continente. Bienvenido. Muchas gracias. Y nuestro invitado estelar también de esta hora es el economista Eduardo Valencia. Muchas gracias, economista, por estar con nosotros. Estaba anunciando también la comparecencia de Augusto de la Torre desde Asunción, Paraguay. Puntos de vista, visiones diferentes, pero que nosotros las traemos a colación. Hacemos factible el conocimiento público de estos discursos de alternativas y visiones económicas que nos gusta tanto ofrecer a nuestros oyentes en el afán de que se formen, allí sí, un juicio de valor que vaya determinado por la ideología, los pensamientos, o lo que le gusta o no le gusta a los diferentes sectores ciudadanos, especialmente a la gente que permanece con el discurso económico de su parte y es gente significativa e importante que acude a nuestros micrófonos desde cualquier parte del continente y a veces del mundo. Para eso estamos. En un esfuerzo de cobertura gigante, decíamos que Augusto de la Torre, el exfuncionario del Banco Mundial, estará a las 7:30. 7 en punto, sí. Vamos a alternar entonces con el economista Eduardo Valencia y seguramente también don Walter Spurrier. Pero ahora saludo, encantado de la vida y privilegiado con la asistencia de Eduardo Valencia. Señor economista, han habido trabajos de reflexión, especialmente del Foro, a quien yo le leía justamente la noche de esta víspera. Y
algunas mentirillas disimuladas con disculpas. Hay un exministro que dice que pide disculpas por haber cogido plata. Y el expresidente de la República dice, ya ese instante en que ha recibido dinero como consultor, con todos los derechos de un consultor, dice Correa, ha cogido dinero, pero ya cuando no era ministro. ¿Quiere que le diga algo, mi querido Gonzalo? Eduardo, bienvenido, muy buenos días, muchas gracias. Como ya tocó el tema, y es importante porque Así es. Recién ayer se conoció la noticia de que Alexei Mosquera, el ministro al que usted se refiere, se declara culpable. René Ortiz está llegando también a nuestra mesa de trabajo. Adelante, Doretti. Se declara culpable, por lo menos yo fui amigo de él, lo tenía un gran cariño y me dolió mucho lo que pasó, pero bueno, por lo menos reconozco su hombría de bien de declararse culpable y reconocer la culpa. Pero no así la de Rafael Correa. Usted acaba de aludir a eso. Rafael Correa dijo que era un acuerdo entre privados, que no era Coima, que ya había pasado el tiempo que le dieron en 2011. Todo eso se desvirtuó y se comprobó que Pero había la recibido... idea de Correa era dejarle colgado al otro y pero como deja colgado a todo el mundo siempre, porque si algún traicionero de amigos ha habido en este país, en gobierno alguno, es él. Pero lo que más importante de todo es que él no puede sacar el cuerpo Correa, porque quien le trajo al propio gobierno de Rafael Correa fue Rafael Correa la que trajo a Odebrecht. Y en el proyecto Toachi Pilatón... ¿Qué constancia, qué episodio de esto que me acaba de decir con enorme realidad y valentía? No sabía que Correa fue el entusiasta sobre Odebrecht. Pero claro, si es que eso lo dijese usted, René, o yo, dicho sea de paso, bienvenido, René, nos dirían que tenemos resentimientos, como siempre sacan alguna vaina, pero ¿quién dijo que le trajo al gobierno de la Alianza País, al gobierno de la Revolución Ciudadana, a Odebrecht? Fue Rafael Correa Delgado. ¿Quién lo dijo? Su hermano, Fabricio Correa. Está en las redes sociales, están en los videos grabados, que dijo que cuando él era funcionario del ministro de Economía en el gobierno de Palacios, al cual también habrá que investigar, en mi humilde opinión, porque están pasando cositas muy serias desde ese entonces. No me voy a referir ahora en ese asunto, pero bueno, ¿quién le trajo Odebrecht eso? Denunció Fabricio Correa, su hermano carnal. Su hermano carnal. Claro, es carnal, no le está vacilando. Para nada. Dijo hermano. Que desde ese entonces Odebrecht financió la campaña de Rafael Correa. Y lo conocía porque el que manejaba, uno de los dos que manejaban los recursos de la campaña era Fabricio Correa. Él se convirtió en tesorero. Y el otro era Camilo Samán, y nadie les ha pedido cuentas de cómo se sobrepasaron los montos. Samán millonario, ¿no? Ok, nadie les ha pedido cuentas, pero dijo Rafael Correa que ya conversaban con Odebrecht en el gobierno de Palacios, de tal manera que es Correa el que trae a su gobierno a Odebrecht, firman el contrato de Toachi Pilatón con Alexei Mosquera a los pocos meses de posesionados, y por tanto la pregunta es, ¿cómo así? Trató de negar, porque sabía que había ropa tendida para él mismo, y por tanto es responsable. Alexei Mera, cuando le metieron preso, a mí me impactó el momento que lo metían preso, que dijo una frase: a mí me meten preso porque me regalaron $1 millón, hecho que corrobora ahora y lo certifica. Y dice, a mí me meten preso porque me regalaron $1 millón. A lo mejor a Alexei Mera le mando un saludo porque tenga el problema no dejó de ser mi amigo. Qué pena, me duele tanto de tantas personas a los cuales yo conocí que pasa esto. Seguramente me está escuchando y él va a ratificar si es que alguien le hace una entrevista, porque dijo, a mí me regalaron $1 millón y el resto de los $35 millones que le pregunten a Jorge Glass. Y de esto Correa no sabía. Cuando él fue el que trajo a Toachi Pilatón, habrá que investigar un poquito más sobre todo estos antecedentes dicho por su hermano. Invítele a Fabricio Correa, porque eso está publicado. Invítele a que diga quién le trajo a Odebrecht acá, a Odebrecht. Ahí fue donde empezó la gran corrupción, donde empezaron los grandes negociados y donde ya la corrupción
fue orden del día, como muy bien lo decía César Montúfar aquí, fue un proceso de delincuencia organizada que se inició con el propio expresidente. Nos queda bien para viernes ejercitar una tertulia de este orden, reconociendo las pistas que nos ha dejado la historia de este colectivo humano que ha manejado la economía ecuatoriana con notable indelicadeza, por decirlo menos. Y yo recuerdo que el Foro de Sao Paulo, señor doctor René Ortiz, foro esperanzador, ¿no? Decía para las izquierdas. Ah, no, pues ahí está Fidel, el comandante revolucionario. Allí están todos los presidentes o candidatos a la presidencia de los partidos de izquierda del continente. Allá fueron. Y en verdad comenzaron una fiebre de elección en favor de la izquierda latinoamericana. Todos ganaban. El presidente Chávez inauguraba un reino que duró algunos años. Y estaban los del sur, comenzaron los Kirchner, también intervinieron Evo y compañía. Todos estaban ya instalándose en cada una de las naciones. Y aquí comenzaba el correísmo. Y en efecto, Odebrecht aparece justamente en una gestión de la termoeléctrica San Francisco. Correcto. Y entonces él le dice: aquí ahora mando yo, ya no los anteriores. Y le manda, hecho el bravo, le manda por ni sé qué incumplimientos de carácter técnico. Y luego, ¿qué ocurrió? Que fue él mismo el que les trajo de nuevo. Pero ahora, bajo condicionamientos y convenios de carácter económico planteados por el correísmo, que inauguraba actividades, muchas de ellas ilícitas en esos tiempos. ¿Usted recuerda este episodio cuando Odebrecht se apoderó prácticamente del Foro de Sao Paulo? Porque a esa conclusión he llegado yo históricamente. Se aprovechó seguramente. Permítame primero sí, bienvenido, saludar a su distinguida audiencia y a mi distinguido amigo Eduardo, y creo que en Paraguay le escuché. Sí. Augusto de la Torre. Buenos días a todos. Paso a comentarle que en efecto el Foro de Sao Paulo es el último grito del comunismo, liderado por Fidel Castro. Él no podía aceptar en absoluto que el imperio soviético se haya desmoronado, precisamente porque es un modelo totalmente ineficiente. Se haya desmoronado porque ahí se perdieron las principales libertades. Se haya desmoronado porque el pueblo ya no podía soportar ese sistema. Y luego esto se va regando, evidentemente, en el resto de Europa, y viene la caída del muro de Berlín. Le tocaba a América Latina, y le tocaba al único que sobrevivía, que era el régimen de los Castro. En ese momento todavía no despuntaba Raúl Castro, siempre estaba en la sombra, pero el Foro de Sao Paulo es el resultado de un acuerdo de las izquierdas de América Latina, y dicen: vamos a tratar de salvarle al modelo comunista, al modelo socialista. Y entonces forman el Foro de Sao Paulo con una tesis. Dice: vamos a lograr los gobiernos a través del sistema, vamos a utilizar el sistema de ellos, el sistema democrático, las elecciones. Y si tenemos que ganarlas con trampa, pues hay que ganarlas con trampa. Y ahí van las trampas, y nosotros también somos víctimas de las trampas, porque evidentemente la última trampa, sin la menor duda, nos ha dejado sorprendidos a todos, que es la revelación de Mangas sobre el margen tan pequeño que quedó
de ganancia entre el primero y el segundo, en la primera y en la ¿Y se segunda. uniformó el continente entonces? Sí, totalmente. Y entonces, claro, esto era la regadera de dinero de Chávez. Y es que evidentemente el uso de la democracia significaba utilizar todo el sistema democrático. ¿Para qué? Para que a través de todo el sistema democrático se pudiera ir convenciendo a las masas de que voten por ellos. Porque la propaganda funciona, pero funciona y funcionaba allá y funciona aquí, por supuesto. Entonces, el resultado de esto es que, muy bien, llegan al poder y llegan al poder, pero para hacer las mismas cosas con el sector privado. Y entonces, en ese contexto, pues una multinacional latinoamericana, que ya tenía sus rasgos de multinacional en otras latitudes, como por ejemplo en el Medio Oriente, en Irak. Odebrecht ya tiene en Irak muchas operaciones. Y entonces se van instalando con los gobiernos estos socialistas del siglo XXI y todo eso. Quiero que recordemos que el concepto per se del socialismo del siglo XXI es de un alemán profesor de la Universidad de la UNAM, creo. Que vino a México, ¿no? Sí, pero no es... El nombre es Hans Dietrich. Dietrich, exactamente. Pues es un alemán, pues, ¿no? ¿Y qué fue el primero que denunció? Un pastor alemán. Pastor alemán. Fue el primero... Muy bien dicho, ¿eh? Fue el primero que denunció a Chávez. Y dijo, sí, lo que está aplicando a Chávez no tiene el más remota Estamos idea recordando a Augusto de este socialismo del siglo XXI. No tiene ninguna idea. Claro, es que Chávez ya era un derrochista. Chávez no tenía ningún objetivo, sino derrochar, tirar la plata. Y por supuesto, en ese proceso, pues la corrupción cundía, sí. Y entonces en Venezuela se descubrieron inclusive cuentas corrientes de las hijas de él, del orden de los 700 millones digo del orden porque no recuerdo la cifra exactamente, del orden de los 700 millones. Luego recordará usted los maletines. millones de dólares. Las hijas. Y los maletines que llegaban a Argentina para apoyar las elecciones de Kirchner. Así es. De la esposa, Cristina de Kirchner. Y ahí fue un guambrito, vino a mi lado y se inclinó y me hizo un primer contacto en una gran asamblea chavista. Era el muchacho Rafael Correa, el muchacho. Que me parece simpático muchacho. Decía Chávez. Y lo vamos a apoyar, es un buen prospecto. Creo que le llevó a comer donde la madre de Chávez. Le llevó a hacer en Barinas. En Marinas, un almuerzo, alguna cosa de esas. Allí era, sí. Estamos recordando, Augusto, muy buenos días, les saludamos con esta tecnología fantástica de la comunicación internacional. La acción satelital nos ubica en la capital paraguaya. Y yo decía a mis oyentes, Augusto de la Torre, exfuncionario del Banco Mundial de altísimo nivel en el banco, está este momento en la capital paraguaya dictando una conferencia que ya mismo seguramente comienza. Y tengo que aprovecharle con una pregunta concretísima, anticipándole también la presencia en el estudio. Aquí están Eduardo Valencia, distinguido economista ecuatoriano, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de otros centros de estudio internacional, así como también el exsecretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el doctor René Ortiz. Mi audiencia le expresa un saludo de bienvenida, doctor de la Torre. Lo que quería comentarles es que mientras el Foro de Opinión Económica, del cual forma parte Eduardo Valencia, y también René Ortiz, Walter Spurrier, el economista Marco Flores, señala que las buenas políticas públicas no deben tener color político. De otro lado, el gobierno
del presidente Moreno ha preparado y de hecho ya ha entregado una carta abierta al licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, con una propuesta a gusto de alternativas heterodoxas, así denominan ellos, para el programa económico del gobierno del 17 al 21, es decir, que esto ya debe estar parte instalada. ¿En qué consiste esta propuesta del plan de gobierno? ¿Debe ser una propuesta rectificatoria o una propuesta más profunda de las prácticas económicas y de los modelos que ha establecido, sin tan notable éxito, diría yo, en base simple y llanamente a endeudamiento, un agresivo endeudamiento, y de alguna manera crear una liquidez para el Estado, para el aparato estatal, sin tomar otras precauciones como el control del gasto público y el apoyo a una reactivación económica que ahora le dan en llamar reactivación económica con equidad, sustentabilidad y justicia social. Esto es lo que le han presentado ya al presidente Moreno y queremos registrar un punto de vista suyo. Hay una política de liquidez, fortalecimiento de la dolarización y seguridad jurídica, pero esto solamente es teórico, ¿no? Teórico, porque alude también la renegociación de contratos, ley de retorno de capitales, alude también el plan preparado por el grupo de economistas dirigidos por Carlos de la Torre, nuestro ministro de Economía y Finanzas, para reducir el IVA al 10%, la ley Robin Hood que le llamamos aquí, también alegan la necesidad de una reingeniería en el gasto corriente, el gasto fiscal orientado a la justicia social, dicen, a la reactivación de la economía. Esto último nos interesa sobremanera, reactivar la economía, pero después de mi revisión, lo que encuentro son teorías, no concreciones sobre un plan tanto de austeridad como un plan de reactivación de economía productiva que genere empleo y más. Así es que en esas estamos. Las alternativas que le presenta el foro de opinión, usted las conoce, pero no obstante, su coterráneo, nuestro coterráneo y excelente académico, pensador económico, Eduardo Valencia, le va a referir los trazos que en cambio este foro de opinión económica le ha presentado igualmente al gobierno del presidente Moreno. Eduardo, si es tan amable para ver si establecemos una plática que me gustaría la protagonicen ustedes con Augusto de la Torre en Asunción. En primer lugar, nos saluda por favor desde la capital paraguaya, especialmente la audiencia de la cadena Democracia, doctor. Muchísimas gracias, Gonzalo, por incluirme en esta interesante e importante conversación. Obviamente su programa tiene una audiencia inmensa, entonces es un honor ser parte de esta conversación. Les saludo a mis colegas ahí, a Eduardo y a René, y estoy atento a lo que usted le ha preguntado a Eduardo y con gusto luego daré mi opinión. Con mucho gusto. Un saludo especial, Augusto. Espero que tu gestión en Paraguay sea fructífera, como siempre. El tema es que el Foro de Economía y Finanzas Públicas, que fue conformado hace aproximadamente unos 3 meses, lo hicimos, dicho sea de paso, Augusto forma parte de ese foro, y está compuesto por aproximadamente 20 economistas con experiencia de diversa procedencia ideológica, de diversa procedencia académica, pero que por el amor al país pensamos que nos podíamos unir, reponiendo cualquier divergencia que en el pasado pudo haber habido, que de hecho hubo muchas, pero que de todas maneras considerábamos que por nuestra preparación
debíamos contribuir con el país proponiendo soluciones al problema. Pero para proponer soluciones siempre hay que hacer un diagnóstico. No hay médico que pueda preparar una terapia si previamente no se ha hecho un buen diagnóstico. Entonces, se expidió un documento, se lo entregó al presidente de la República. El presidente de la República nos reunió en Guayaquil a 4 miembros que estuvimos allí, que no fueron todos, pero esa fue la decisión de él. Y también el foro se presentó ante el señor Contralor General del Estado para comentarle nuestra opinión sobre la auditoría que está haciendo el Contralor en materia de deuda pública interna y externa. Y de hecho, en estas mismas horas, nuestro coordinador Marco Flores le entregó al señor presidente de la República y al señor Contralor del Estado, y obviamente está colgado en la página web, enseguida voy a dar la dirección. Entregamos 2 documentos, 3 documentos en donde se tratan precisamente problemas álgidos como el problema de la deuda, los bienes de dación en pago que subió el Banco Central, y también un estudio preparado para examinar el tema de las financieras, de las cooperativas del sector de financiamiento popular. En fin, estamos atentos, estamos trabajando, próximamente haremos un seminario, próximamente vamos a hacer un pronunciamiento público porque la situación económica del país es cada vez más grave, no se han tomado medidas, se sigue por el mismo camino, y por tanto el tema es que ante el país propusimos un diagnóstico integral, y el diagnóstico integral es que a lo largo de los últimos 10 años se desequilibraron todas las finanzas públicas. Yo he dicho muchas veces, y los miembros del foro hemos dicho en innumerables ocasiones, y el mismo Augusto ha preparado documentos al respecto, están desequilibrados todos los sectores, el sector real, el del comercio exterior, de las finanzas públicas, del sector monetario y por supuesto el sector social, que siempre es consecuencia del manejo de las variables financieras. Entonces, el tema es, la propuesta es media lógica: o reequilibramos todos los sectores en una aplicación integral con gran sacrificio para el país, porque el momento en que se desequilibran las finanzas públicas reales y financieras, se afecta a la sociedad. Y, o sea, gastar mucho, desequilibrar es facilísimo, tomar decisiones inclusive contra la ley, contra la ética, con un nivel de corrupción como nunca se ha visto. Desequilibra todo, y después componer esto es una de las cosas más difíciles, y curiosamente no se puede hacer sin un ajuste integral. La palabra ajuste, los colegas heterodoxos la ponen temores, ponen a la sociedad, ya viene una cosa drástica, ya vienen medidas de shock. Pobrecitos, no entienden hasta ahora el concepto de ajuste. Consejo de ajuste es lo que hace un médico cualquiera, que después de haberle recomendado al paciente que no se extralimite, que tenga una vida sana, que no farree, que no beba, que no tome drogas, que no ponga en peligro su vida, le da medicinas al principio. Si es que el hombre sigue gastando, sigue despilfarrando, poco a poco llega un momento en que ya la enfermedad del paciente es letal. Entonces le dice: o le amputo la pierna para salvarle la vida, o si no, la gangrena sigue. Y si encima de eso no hacen caso, evidentemente hay que tomar otras medidas de ajuste. Yo voy a mencionar aquí algunas medidas que, corrigiendo el gasto fiscal, que es el causante en última instancia del desequilibrio público, voy a decir cosas muy concretas, pero nuestros amigos heterodoxos en este programa que usted dice son gente muy cercana al gobierno, son gente muy cercana a la filosofía de Alianza País, son gente que inclusive algunos de ellos se palanquean algún puestito por allí, y por tanto yo no creo que sea por ahí el camino. Con todo respeto a los colegas, entre nosotros, entre los bomberos, no deberíamos pisarnos las mangueras, pero sí podemos decir, el incendio que está ya el país se lo hace de una manera honrada, se lo hace de una manera técnica, se lo hace de una manera deponiendo actitudes ideológicas. Este no es el momento, mi querido Gonzalo, René y Augusto, para seguir creyendo que las ideologías nos tienen que seguir dividiendo. Aquí hay que deponer las ideologías, pasarlas para el futuro y hacer lo que un médico técnicamente haría, corrigiendo los desequilibrios a través de medidas que son posibles, que no son traumáticas y que obviamente el país las necesita con urgencia. ¿Cuál es su punto de vista sobre el manejo de las finanzas públicas, Augusto? Mucha información debe haberle proveído este foro, pero también como gran académico que es usted y conferencista de alto nivel, usted expondrá el caso ecuatoriano como un ejemplo de qué circunstancia, de qué equívoco
o de qué acierto, ya por lo menos en la intencionalidad de reorganizar el plan emergente que necesitamos todos los ecuatorianos, especialmente un aparato productivo que se desespera por medidas coherentes y optimizantes de activación económica y de creación, naturalmente, de trabajo, activación de trabajo vía la instalación de módulos y complejos de trabajo productivo. Bueno, ahí estamos desde Asunción, Paraguay, le está escuchando con un saludo también desde la ciudad de Guayaquil de Walter Spurrier. Ya mismo interviene Walter desde su oficina principal en la capital del Guayas. Así es que a gusto los economistas de gran factura le están escuchando en Ecuador. Muchísimas gracias, Gonzalo, y gracias por las aclaraciones que ha hecho a Eduardo, que son magníficas. Mire, sobre el tema de la situación macroeconómica del país, yo también he escrito por ahí algunos trabajos y entonces no necesito repetir lo que ya he dicho tantas veces en este trabajo, pero creo que las propuestas heterodoxas que han salido necesitan ser analizadas con objetividad y de una manera desapasionada. Típicamente, el lenguaje del debate en el Ecuador se ha ideologizado hasta tal punto que se hace difícil tener una conversación basada en buena lógica y sobre la evidencia. Y se ha llegado en el país a crear la percepción de que hay diferencias ideológicas en donde no las hay. Si uno recorre la región latinoamericana se da cuenta que economistas que tienen persuasiones políticas y filosóficas muy distintas fácilmente coinciden cuando hay que hacer diagnósticos sobre la macroeconomía. De todas las ramas de la economía, la macroeconomía, es decir, aquella parte de la economía que se concentra en temas de equilibrios internos y externos, es quizás la más desideologizada de todas las ramas de la economía. Y es fácil ponerse de acuerdo sobre ese tema. Fíjese usted, por ejemplo, en Chile, en donde hay un acuerdo nacional muy fuerte sobre la necesidad de mantener sanos equilibrios macroeconómicos, la izquierda y la derecha no discuten ese tema. Se discuten temas en donde sí las diferencias filosóficas importan, por ejemplo, cómo organizar la educación pública, cuál es el sistema de seguridad social más adecuado para el país. Ahí yo creo que sí intervienen temas más filosóficos y visiones del mundo en donde sí se pueden presentar diferencias más importantes. Pero en la macroeconomía no hay, porque la macroeconomía típicamente se concentra en problemas urgentes. Y cuando a un paciente se le reventó el apéndice, los médicos no se ponen a pelear cuál fue la causa y por qué y si el paciente necesita otros tratamientos. Lo primero que hacen es le atienden la emergencia. Entonces, cuando se habla de economía hay que distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente. Y en el país ahora lo urgente es la macroeconomía, lamentablemente, porque después de la gran borrachera de la bonanza del petróleo y la sobreexpansión del gasto que nos dejó el gobierno de Correa, hay que arreglar las cosas. Entonces, fíjese usted que cuando uno lee los pronunciamientos de los economistas heterodoxos, yo nunca estoy en desacuerdo con los objetivos. Yo plantearía los mismos objetivos que ellos han planteado: crecimiento con equidad y sustentabilidad. A mí me parece magnífico. El objetivo no es un tema de desacuerdo. Donde empiezan los acuerdos es porque estos señores economistas heterodoxos me parece que no entienden mucho de economía. En las declaraciones que yo les he escuchado, yo no les daría una buena calificación. Yo soy profesor en la universidad y les digo, no creo que pasarían bien los exámenes básicos de macroeconomía, porque me parece que tienen un entendimiento limitado de cómo funcionan los equilibrios macroeconómicos. Pero en cuanto a objetivos no hay diferencia. Entonces, si uno distingue entre lo que es importante y lo que es urgente, lo urgente es arreglar los equilibrios macroeconómicos de tal forma que sea posible que la economía se recupere económicamente y el crecimiento vuelva pronto. Entonces, sí, hay que diseñar el programa macroeconómico con cuidado para tratar de evitar una recesión y para tratar de acelerar el proceso de recuperación económica. Eso no hay duda.
Y tal como dice Eduardo, los dos más grandes e importantes desequilibrios macroeconómicos que el Ecuador padece son, y los dos epicentros de desequilibrio son el tema fiscal, donde hay un problema de déficit enorme. ¿Y la deuda? Una sobreexpansión del gasto enorme. Y el tema externo, que yo veo que a las autoridades les tiene muy preocupados porque las reservas internacionales del país son muy bajas. Y entonces están en esta actitud de desesperación, de tratar de tapar el sol con un dedo, y están tratando de evitar que salgan los dólares, con lo cual están consiguiendo que no entren dólares, y están distorsionando de tal forma el comercio internacional del país que están posponiendo la recuperación económica. Entonces creo que si pudiéramos discutir con más tranquilidad y con menos pasión y más objetividad, creo que nos podríamos poner de acuerdo en un conjunto de medidas que vayan arreglando gradualmente el problema fiscal y el problema externo, y se recupere la economía. Y si tuvieran un buen programa, ese programa debería ser merecedor del apoyo internacional, porque el país sí va a necesitar de financiamiento internacional para un buen programa económico. Y me parece a mí que el mejor sitio para conseguir financiamiento a largo plazo, en buenas condiciones, y apoyo incluso que le dé credibilidad al programa económico, lo mejor sería que el país, una vez que arme en casa un buen programa económico, se consiga el apoyo de entidades como el Banco Mundial, el BID, la CAF y el Fondo Monetario. El agresivo endeudamiento, Augusto, ¿no cree usted que es una trampa para la administración Moreno, a fin de que después de que Dios no quiera se produzca un colapso de todos los indicadores, el culpable de todo esto resulte ser el presidente? O sea, le han creado una especie de trampa, endeudando agresivamente al país, a sabiendas de que no van a haber los recursos disponibles para atender esos pagos, y entonces caería en una suerte de ajuste indispensable, necesario, un macroajuste que tendría que disponer y autorizar la administración Moreno. Y el señor presidente Moreno pasaría a ser la víctima de una estratagema de Correa para él volver como el Salvador, como el Mesías prometido de nuevo. Esto es lo que nos preocupa. Augusto, le elaboro esta pregunta periodística y ciudadana, más que todo lo segundo. Tenga la bondad. Mire, no hay ninguna duda que el proceso de endeudamiento público va en espiral y está en una trayectoria explosiva. Hay un documento de trabajo magnífico preparado por Jorge Gallardo que el foro le está entregando al presidente, me parece que en estos días, que explica la saga de este endeudamiento agresivo que ahora está en espiral. Y lo que ha pasado, en mi opinión, es que las autoridades económicas, para evitar arreglar las cosas, para evitar corregir los desequilibrios, accedieron al endeudamiento que Wall Street estaba dispuesto a darle al país, y le han seguido endeudando al país de una manera galopante que eventualmente va a terminar muy mal. El endeudamiento excesivo es un resultado del gran desequilibrio fiscal. Es por eso que cuando tengamos si algún día tenemos un buen programa económico que tiene que incluir una serie de medidas y objetivos bien planteados en el ámbito fiscal y bien explicados, una vez que tengamos un buen programa fiscal, entonces el endeudamiento puede empezar a corregirse. Y como base, y como que tendrá que ser un programa fiscal gradual, durante un tiempo el país sí va a necesitar encontrar financiamiento para financiar las correcciones fiscales. De eso no debemos olvidarnos. Uh-huh. No podemos reducir el déficit de la noche a la mañana, y por tanto algo de financiamiento vamos a necesitar en la transición hacia una situación fiscal más equilibrada. Pero una cosa es endeudarse para posponer la corrección, que es lo que ha estado haciendo el gobierno actual, lamentablemente, y otra cosa es financiar la corrección.
Y esto es muy importante que la sociedad ecuatoriana entienda, que el financiamiento va a tener que ser parte de un programa de corrección. Pero tiene que estar en ese contexto. Lo que ha pasado hasta ahora es simplemente que para evitar la corrección y evitar los problemas que hay en la parte externa y en la parte fiscal, se está tapando esos grandes desequilibrios con base a un endeudamiento que no tiene control y que está en una trayectoria espiral peligrosísima. Ahora le queremos dar a conocer de alguna manera la serie de desafíos de pago que tiene el gobierno de la República, y esto es bueno que los colaboradores, yo les llamo sinceros, del señor presidente Moreno, los que estén de su lado, el problema es que no los ubicamos correctamente, los que están de su lado, le anoten estos elementos que vale la pena que el señor presidente, si él juzga conveniente, desde luego, le pregunte al jefe del Frente Económico, al señor ministro de la Torre, ¿y cómo piensas vos controlar esto que me dijeron en la mañana? Por ejemplo, René Ortiz dice que hay que pagar 1.900 millones en subsidios. Hay que pagar 2.000 millones en amnistía tributaria y 4.000 millones en gastos operativos del Estado. Solamente allí tenemos como obligaciones 8.000 millones de dólares. Que se podrían ahorrar. ¿Por qué no lo dice usted mismo? Que le esté escuchando en Asunción y Walter en Guayaquil y aquí Eduardo. El ministro Pérez anuncia el día de ayer que en efecto ya hay un registro de 1.900 millones de dólares derrochados en subsidios generalizados. Es decir, le toca al que tiene demasiado dinero y también le toca tangencialmente al que no tiene dinero, pero que usa un autobús para trasladarse a su trabajo en la mañana y regresar a su casa en la noche. 1.900 millones, esto es demenciado. Pero en ese contexto, si se manejan bien los subsidios, ahí hay un ahorro clarísimo de 1.900 millones de dólares. Se le ha planteado al presidente, lo ha dicho claramente el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, la amnistía tributaria solo en el sector tributario significarían 2.000 millones de dólares. Esto es impresionante. Ya van casi 4, ¿no? 3.900. Luego, Petroecuador tiene unos gastos operativos. ¿Para qué? Para importar el combustible, mezclar el combustible, porque no los combustibles que nosotros consumimos... Bárbaro, pero llega a esa cifra de 4.000. Gasto operativo, 4.000 millones. Si esto le traslada al sector privado, porque ellos pueden fácilmente hacer el gasto operativo ese y Petroecuador colectar, inclusive arriendos por todos sus activos, porque va a colectar... Los privados no tienen terminales, no tienen puertos, no tienen oleoductos, no tienen poliductos, no tienen el sistema. Entonces Petroecuador colecta los arriendos de esto y los operadores, ExxonMobil, Primax y todos esos traen los combustibles, porque ellos los pueden comprar en el mercado con su plata, no la nuestra, y esto daría un ahorro de 8.000 millones de dólares en primera instancia. Y vea, 8.000 millones de dólares ayuda. Esto es gigantesco. Estos son estimativos. El afinamiento, por supuesto, está en manos de los expertos, ¿no? Aditamento de Walter Spurrier en Guayaquil para Augusto de la Torre en Asunción, Paraguay. Tenga la bondad, doctor. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Gonzalo, ¿qué me planteaba usted como pregunta? Sí, lo que yo quería es que le dé a conocer a Augusto de la Torre qué otros desafíos tiene que cumplir el presidente de la República o dar su rostro histórico, y yo sostengo de que hay un entrampamiento muy disimulado de los actores del Frente Económico para ponerle en una situación de incumplimiento generalizado de obligaciones que tiene que atender
no solamente de deuda externa, deuda interna, gasto corriente, sino de otros que aquí han calculado, como es el tema de los subsidios, de la amnistía tributaria, en fin, y de los gastos inmensos que tiene operativamente Petroecuador. Eso lo dice un conocedor, nada más ni nada menos que Ortiz, ex secretario de la OPEP. Tenga la bondad de Walter. Sí, estimados amigos en Quito y en la Asunción. Como decía Augusto, para facilitar el entendimiento de todos, señaló los dos aspectos centrales, estos dos desequilibrios gemelos, el fiscal y el externo. Entonces, el año pasado adquirimos una deuda externa neta, o sea, neto de las amortizaciones, de $6,000 millones, ¿no? Que va, por un lado, a tapar el hueco fiscal y, por otro lado, va a apuntalar el déficit de la balanza de pagos de $6,000 millones. Es inmenso y eso es insostenible. Y hay que hacer cosas ante eso. Algunas se las ha sugerido René por el lado petrolero, que es donde yo coincido con él. Hay un ajuste muy fácil en papel. Lo difícil es cuál va a ser la reacción a una reducción de los subsidios a los combustibles, pero hay el aspecto de los gastos operativos de Petroecuador. Tenemos Petroecuador y tenemos Petroamazonas, y realmente son las compañías las que están haciendo las inversiones en exploración. No sé por qué hay tantos gastos operativos, por ahí hay que recortar. El asunto es, ante esta situación, ¿qué se plantea este gobierno? Como ya insinuó Gonzalo, el presidente Moreno hereda esta situación, pero a medida que pasa el tiempo y mantiene la misma política económica, ya pronto ya no va a poder decir que no le da la cabeza servida, porque él tampoco la está sirviendo. Así es. Él está manteniendo la misma situación sí. que había antes, ¿no? Y ¿qué son las cosas que hay que hacer? Bueno, ya también no solamente lo dijo Augusto, lo dijo también Eduardo, es todo un esquema integral en el cual realmente hay poca discrepancia entre los economistas en la mayor parte de los países del mundo sobre cuál es el tipo de cosas que hay que hacer. Puede haber discrepancias sobre medidas específicas, pero decir, tenemos que resolver esto, tenemos tales opciones, vamos por esta, no vamos por la otra, por tal o cual motivo. Y ahora, el asunto que tenemos es que el presidente nos ha anunciado un programa económico, que sería para este mes, quizás para mediados de este mes. El punto es, ¿qué nos va a decir? Pues él mantiene el mismo esquema económico. Yo tengo el texto de presentación de este programa económico. Y le dicen, en conclusión, presidente Moreno, le dicen sus integrantes de su propio frente económico. En conclusión, presidente Moreno, proponemos un cambio, atento, proponemos un cambio al modelo de crecimiento infinito hacia uno de sustentabilidad integral y no un nuevo maquillaje fiscal de disminución del gasto público y de reducción de impuestos con ajustes salariales tan practicados en el pasado con resultados verdaderamente desastrosos, le dicen al presidente. Con este texto lo van a convencer. Las medidas, agregan, que hemos propuesto configuran un nuevo modelo del buen vivir. Son medidas coherentes, factibles, posibles, que permitirán al régimen cumplir con sus promesas de política social y empleo. Además, que es la primera vez que se proponen medidas económicas con una visión de mitigación del cambio climático. Y consideramos, señor presidente, le dicen a nuestro mandatario, que este podría ser un programa mínimo que contribuya a mantener su visión de política social inclusiva y democrática y que se aleja definitivamente de toda prescripción fiscalista que piensa que al resolver los equilibrios fiscales con la reducción del gasto público se resuelven todos los demás problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Una retórica
pero no le dan sustento de ingresos. Es decir, señor presidente, nosotros tenemos esperanza de una recaudación de esta envergadura. Vamos a activar la economía con el sistema productivo ecuatoriano, con el aparato productivo ecuatoriano, no solamente nosotros, sino el aparato privado, y esto nos va a rendir con este tipo de cultivos, este tipo de de estrategias de carácter productivo, tanto y tanto dinero. Es decir, lo que uno hace inclusive en economía familiar, pues. De lo contrario, ni la mujer le va a creer al Frente Económico, por ponerlo en esos términos. Asunción, Paraguay, Augusto de la Torre, tenga la gentileza. Mire, Gonzalo, le agradezco mucho que haya leído parte de ese documento. Me suena como una declaración, como dirían en Quito, latosa, pura lata y rimbombante, en la cual es difícil estar en desacuerdo. Yo también quiero un programa económico que le favorezca el empleo y el crecimiento sustentable y que tenga equidad social. Como le decía Gonzalo, no hay discrepancia en cuanto a los objetivos, pero no hay nada concreto en lo que usted ha leído de cosas y acciones de política pública que se pueden tomar con estimados de cuál sería el rendimiento y los efectos de las políticas públicas. O sea, lo que necesitamos ahora, más allá de estas declaraciones rimbombantes, es explicar qué acciones de política pública nos llevan a esos objetivos y por qué, y en qué medida y con qué rendimiento. Y eso es un trabajo absolutamente técnico en el que no hay ideología. Mire, pongamos por ejemplo el caso del tema fiscal, que para mí es un problema fundamental, tan importante, o quizás me parece que el tema externo es quizás más importante en mi opinión. Pero bueno, más allá de eso, pensemos en el problema fiscal. En el fondo del fondo lo que tenemos es un hueco de 7.000 millones de dólares, en el sentido de que los gastos exceden a los ingresos en más o menos 7.000 millones de dólares, y que aparte de eso necesitamos no sé cuántos miles de millones de dólares para amortizar deudas que se están venciendo. Entonces tenemos un programa de déficit, un problema de déficit de 7.000 millones de dólares más o menos, y unas necesidades adicionales de caja simplemente para poder amortizar la deuda. Ese es el tamaño del problema. Entonces, lo que necesitamos es que el gobierno nos explique cómo vamos a conseguir sortear este enorme hueco. Y eso va a requerir un planteamiento sobre el gasto. Tenemos un gasto que el Estado ecuatoriano es el Estado que más creció de todos los países de la región durante la bonanza, y se sobreextendió. Entonces tenemos un problema del tamaño del gasto que no podemos sustentarlo. Entonces un programa fiscal necesita tener un planteamiento clarísimo sobre cuáles son los objetivos de gasto. Por ejemplo, necesitaríamos que el gobierno nos diga, nuestro objetivo es llegar a un tamaño del gasto público total, del sector público no financiero, digamos, no mayor al 30% del PIB. Si ese fuera el objetivo, quiere decir que hay que bajarse como 6.000 millones de dólares en el lado del gasto, para poder llegar a ese tamaño de gobierno que podemos financiar. Necesitamos algún planteamiento en el lado de los impuestos, porque tenemos muchos impuestos que son muy distorsionantes, que afectan el crecimiento, que necesitan limpiarse, pero que posiblemente van a tener que balancearse con una reforma tributaria moderna y limpia, que sea clara y predecible, y entonces ahí se necesita una importante reforma en el lado de los ingresos. Posiblemente necesitamos una reforma en el lado de los subsidios, como anotaba René. Y es la suma de todas estas acciones, bien estimada, bien detectada técnicamente, la que les va a dar al país la tranquilidad de que, ahora sí sabemos a dónde vamos y cómo vamos a llegar a donde queremos llegar. Eso nos falta. Más allá de estas declaraciones de principio y objetivos y retóricas rimbombantes y latosas, necesitamos un programa económico simplemente armado, como lo haría una familia, diciendo, ok, vamos a hacer esto con el lado del gasto, y hija, tú no vas a poder ir a las fiestas, y esto de aquí vamos a hacer en el lado del empleo, etcétera. Entonces, me parece que lo que nos falta es esto: realismo, pragmatismo y calidad técnica en los planteamientos de cómo vamos a corregir los grandes desequilibrios en los que no hay duda. Ni siquiera los heterodoxos niegan que estamos desequilibrados. Algo así como preguntas entre economistas. Va Eduardo Valencia y nos preguntamos, ¿qué, por ejemplo,
Eduardo, después de habernos escuchado absolutamente todos los integrantes de este panel internacional que estamos protagonizando en la cadena Democracia, tenga la bondad. Eduardo. Gracias. Gonzalo. Bueno, yo suscribo todas las intervenciones, tanto de Augusto como de Walter, como las de René, porque son problemas que nos atañen a todos y evidentemente tenemos que estar conscientes de que la gravedad del problema es tan aguda como la que ellos mencionan. Ahora, como es obvio, siempre cuando uno se presenta ante el público tiene la obligación de decir toda la verdad. Así como cuando un médico, como al cual aludo siempre porque la economía es muy parecida a la medicina, el médico cuando ve que un paciente está muy grave tiene la obligación de decir la verdad a sus familiares para tomar decisiones, a veces dramáticas, a veces incomprensibles, pero por lo menos yo siempre trato de decir lo que pienso, aunque políticamente pueda no ser aceptable para una parte de la sociedad, pero realmente la verdad está por encima de conveniencias personales. Por ejemplo, se supone que sería un anatema para los economistas ortodoxos topar las remuneraciones de los burócratas del sector público. Lo han dicho públicamente que es un anatema, que eso traería graves consecuencias sociales y que por tanto el ajuste no va por ahí. ¿Ok? No voy a referir a lo que ellos han dicho. Pero lo voy a hacer contestándoles a ellos, desvirtuando su propuesta. Su lata. Porque dijo latosa. Magnífica el calificativo de Augusto. Es un discurso latoso, ciertamente. Yo comparto totalmente eso. No tiene asidero. Pero uno tiene que demostrar que no tienen asidero. Por ejemplo, lo que voy a decir, lo dije ya en la última reunión aquí en Radio Democracia, no sé si me escuchó René, pero ahora la voy a elaborar un poquito más. Se dice que topar los sueldos de la burocracia es un anatema. Pero lo que voy a decir son cifras preparadas por un socialista verdadero, un socialista honrado de toda la vida, que el hombre se desgañita en redes sociales develando montones de falacias, de inconsistencias del tal gobierno disque de revolución ciudadana que no tiene nada. Me refiero a Diego Delgado. Diego Delgado escribió un magnífico artículo que se llama Camarilla y Política Correísta, refiriéndose a la política de Correa. Él, un verdadero socialista, porque socialistas son los que están en el gobierno, de socialistas no tienen nada, absolutamente nada. Dicho sea de paso, Hans Dietrich, al que nos referíamos antes, el autor del socialismo siglo XXI, le calificó a Maduro de un inepto, porque además de ignorante es inepto. Bueno, Diego Delgado escribió en redes sociales un magnífico artículo. Fíjese la barbaridad que significa defender esto por parte de los socialistas heterodoxos. En el año 2006, cuando recibió el gobierno, habían 332.035 burócratas. En el 2006. 9 años después subieron a 487.885 burócratas y en el sector, en el gobierno central, y ya en el sector público no financiero 600.000. Es decir, que en el lapso de 9 años se había duplicado la cantidad de burócratas en el Estado. ¿Y a título de qué? ¿A título de qué? ¿Cómo así necesitamos el doble de burócratas para poder manejar el Estado? Pero en el año 2017, es decir, en el lapso de un año, según la versión de Diego Delgado, tomada, ya voy a decir de quién, de otro heterodoxo, dice que según datos del SRI, del Sistema de Rentas Internas, habían 809.414. 809.414 burócratas en el lapso de un año. Es decir, subieron de 600 a 800.000, un 30% adicional. Esto es una verdadera barbaridad. ¿Cómo así? Los economistas no vamos a estudiar lo que ha pasado en el sector público con gastos corrientes, que es el pago de burocracia. ¿A título de qué nos callamos? Pero añado algunas cosas que son todavía más escandalosas. Dice Diego Delgado que de esos enorme burocracia, al menos de los altos jerarcas, al menos 20.288 de la alta jerarquía, ministros, viceministros, tenían cuentas en paraísos fiscales.
Fíjese, ¿cómo no vamos a meternos en burócratas que tengan cuentas en paraísos fiscales? Me niego yo a separarme de este tipo de cosas. Pero aquí viene la parte más grave. Si lo que he dicho es grave, más grave es esto, que del total de los 809,000, 38,700, el dato es exacto, no es aproximado, 38,700, que son el 4.8% del total de la burocracia, ni siquiera llega al 5%. 4 de cada 100 ganan al año aproximadamente $60,000, es decir, $5,000 mensuales. Es decir, tenemos una plana de ejecutivos como de 38,700 individuos que el país no los necesita para nada. Para nada. No necesitamos 38,000 ejecutivos que ganen más de $5,000. A esta casta, que antes les llamaban la burocracia dorada, Diego Delgado les llama la casta privilegiada, que es la base del aparato fascista central del correísmo. Aparato fascista. Estos son los que impiden las soluciones para el país. Estos son los que se parapetan con los ministros Riveras para impedir, atrás de los economistas heterodoxos, para seguir usufructuando el erario nacional. Pero la gente, si no hago la siguiente comparación, no va a alcanzar a entender todo lo que esto significa. Primero, que es escandaloso que tengamos 38,000 ejecutivos, por favor. Si votáramos de golpe a toditos, ya pongámonos en el caso de que nos hemos vuelto desalmados y mañana vamos los del Foro Económico y votamos a estos 38,000, solo estamos sacando a aproximadamente 40,000 personas, que dentro de 800,000 todavía quedarían trabajando 760,000 burócratas, y por tanto no habría ni por asomo un problema social. Estamos eliminando la casta. Esta es la operación de gangrena que tenemos que hacer de entrada. Pero digo, la parte más grave todavía viene aquí. Calcula Diego Delgado que en el lapso de 4 años, y es correctísimo, en el lapso de 4 años, esta casta consume $9,000 millones. ¿Sabe cuánto la población significa $9,000 millones en 4 años para alimentar a esta casta? 9,000 millones es lo que las cifras de cuentas nacionales oficiales publican que es el total de gasto en carreteras. El gasto en carreteras en 10 años significó $9,000 millones. Estos señores consumen cada 4 años $9,000 millones. Es decir, yo he calculado que en los 10 años se jalaron $20,000 millones. Es una extrapolación de las cifras. Si 4 años se gastaron 9,000, en 10 años son 20,000. 20,000 es el doble de lo que se gastó en carreteras y se quedó en una casta privilegiada de tipo fascista, según Diego Delgado. Díganme, economistas del país, ¿cómo es posible que permitamos una cosa de estas? Ajustando esto, no habría ningún problema social. No habría ningún problema social. Los $9,000 millones, y con esto termino esta parte porque pudiera extenderme todo lo que usted quiera, $9,000 millones que se consumen en 4 años equivale al total de la producción agrícola del país de un año. ¿Quién me está escuchando esto? ¿En qué país vivimos? Concibo. Esto no es corrupción, esto no es en esencia un modelo ideológico llevado a extremos insostenibles. De privilegios que causan daño, porque toda esta plata que se van a un grupito, que además una buena parte de ellos deposita en paraísos fiscales, buena cuenta nos hubiera dado para poder invertir en la agricultura, dando subsidios a la agricultura y no a las clases altas en los subsidios que se da a la gasolina. ¿Cómo es posible que la agricultura en este país esté estancada? Hay un magnífico estudio del diario El Expreso, que el rato que usted quiera, ahora, mañana o cuando quiera, le saco las variables más importantes del estudio del diario El Expreso, que pone que la agricultura está estancada y quedó estancada 10 años. Seguimos siendo el 9% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde están los exministros de Agricultura para que den la cara al país y le digan al diario El Expreso, a ustedes y a mí, cómo es posible que estos supuestos expertos permitieron que la agricultura de este país esté absolutamente estática, no ha avanzado mientras la población crece, las necesidades de demanda crecen y sin embargo no hay política agrícola? Esto es lo que el Foro Económico ha dicho. Yo se lo dije personalmente al presidente de la República en Guayaquil. Señor presidente, la economía, la agricultura está estancada. Mientras nuestras exportaciones agrícolas siguen siendo los mismos 5 productos desde hace 30 años, Chile tiene 2.300
productos de exportación generados en estos últimos tiempos. ¿Qué clase de país hemos hecho esto? Todo esto es corrupción, Gonzalo. La ineficiencia, la malversación, la inoperancia, la ineptitud, la ideologización extrema hace un grave daño. Yo le quiero recomendar al señor presidente de la República, si él quiere deshacerse del correísmo, tiene que desideologizar su discurso y el equipo que le acompaña. Si no desideologiza, si no se sale de esta lata, como ha dicho Augusto, del discurso del socialismo siglo XXI, y no toma las medidas que un médico tomaría desideologizando las mismas, este país va a entrar en barrena, y barrena, para la gente que me escucha, es un avión que perdió control en el aire y que puede caer en cualquier momento. Augusto Barrera, Asunción, Paraguay. ¿Qué digo? Augusto de la Torre, mil perdones. De veras, mil perdones. Sí. Economista de la Torre, expresidente del Banco Mundial. Adelante. Dígame, mire, Gonzalo, tal como menciona Eduardo, la economía ecuatoriana se desfiguró en los últimos 15 años y se recompuso de una manera que no es sustentable en el mediano plazo. Durante los últimos 15 años, la actividad privada se achicó, la diversificación de las exportaciones se estancó, la inversión privada descendió, la inversión directa extranjera se redujo a 1/5 de lo que era en el pasado, el tamaño del Estado creció de manera desproporcionada, entonces nos quedamos con una estructura productiva y económica que no es viable. Cualquier economía que quiere crecer, que quiere generar empleo, que quiere generar prosperidad para sus ciudadanos, tiene que tener una economía privada pujante, en donde haya talento empresarial, donde se generen buenos empleos, donde se descubran nuevos nichos de mercado, donde se expanda la inversión, etcétera. Entonces estamos entrampados en un conjunto de incentivos que no es conducente a una economía normal. Y entonces, mientras tengamos este síndrome de un Estado fofo, inmenso, ineficiente, esta sí es una verdadera burocracia dorada, no la que había antes, en cierto sentido esta es peor, y mientras no tengamos el incentivo para que los ecuatorianos que tienen capital quieran apostarle al país, y los extranjeros que tienen capital quieran invertir en el país, mientras no tengamos ese tipo de incentivos no vamos a salir. Entonces, por eso es que es menester combinar el correctivo de los problemas fiscales junto con una visión de expansión y crecimiento y recuperación económica liderada por la inversión privada. Y esas dos cosas tienen que venir simultáneamente. Y además, la inversión privada que vamos a necesitar para volver a crecer y generar empleos es una inversión privada que tiene que estar dirigida a la producción orientada al mercado internacional, en la agricultura, en el turismo, en los servicios. Porque nuestro país es un país demasiado pequeño que necesita insertarse de una manera saludable y robusta en los mercados internacionales con una producción eficiente. Ese giro de la economía es un gran giro, porque tenemos que reemplazar la presencia del Estado por la presencia del sector privado, reactivar la inversión privada y orientarnos hacia afuera. Si no descubrimos nuevos nichos de exportación, si no logramos que nuestra agricultura se vuelva otra vez pujante, si no logramos que la agroindustria se expanda, si no conseguimos que nuestro turismo mejore, no vamos a poder crecer. Entonces ese es el gran desafío para el gobierno, que los economistas del equipo económico y los heterodoxos no entienden, que necesitamos un programa muy ambicioso que tiene que tocar no solo el tema fiscal y de deudas, sino también el tema externo del comercio internacional y de la actividad externa, y el tema de la diversificación productiva orientada hacia afuera. Entonces estamos enfrentados con un desafío enorme en el que se necesita desideologizar a la conversación, hablar con base a la buena lógica económica y a la evidencia, y plantearle al país una visión multianual de hacia dónde queremos ir y cómo vamos a ir para allá. Y yo lamentablemente pienso
el equipo económico actual no tiene la capacidad de darle al presidente ese tipo de luz. Y entonces al presidente le están haciendo un flaco favor, porque le están dando sugerencias que van a hacer que su presidencia no tenga el éxito que debería tener. Ahí calza otro correísmo. Pero, exacto, pues, exacto, se abren, si al presidente no le va bien la parte económica, se abren las condiciones para que el país vuelva a la catástrofe de otra autocracia. Así es, Augusto. Solamente que les escuche rápidamente al señor doctor René Ortiz, exsecretario de la OPEP. Aquí tiene una cantidad de datos que también vale la pena que usted le escuche, si es que todavía hay un poquito de tiempo antes de que inaugure su disertación, invitado por algún alto organismo del gobierno de Asunción. Tenga la bondad. Licenciado Rosero, el gobierno de Correa era un gobierno con un modelo estatista, intervencionista. Llegó a cambiar el PIB de casi 2/3 que era privado y lo puso casi en la mitad con el Estado. O sea, le redujo al sector privado la capacidad que el sector privado es fácil lo haga, que es invertir más para generar más trabajo. Eso se redujo. Esto es gravísimo, porque no es fácil recuperar esa dinámica para poder ritmo. Otra vez alcanzar unos 2/3 o lo que sea. Y claro, esto nos lleva a un tema que es bastante difícil de manejarlo públicamente, que es el proceso de desinversión del Estado ecuatoriano, del gobierno, en empresas públicas. Esto es necesario. Todo el mundo está interesado en lo mismo. Hay un artículo famoso de un famoso escritor Vázquez del País, en España, que habla del ocaso de las empresas petroleras latinoamericanas. Y va señalándolas una por una, desde Pemex, qué horror, y se va hasta el Cono Sur, y va mostrando cómo las empresas estatales primero se volcaron a ser la caja chica del gobierno de turno en cada uno de estos países. Consecuentemente, se iban quedando sin la capacidad financiera para hacer sus propias cosas. Y entonces sus sectores petroleros fueron decayendo, los que manejaban las empresas estatales, fueron decayendo y decayendo hasta llegar a un punto en el que la salvación es casi imposible, porque salvar a Pemex realmente le costaría al gobierno mexicano un dolor de cabeza gigantesco. ¿Me permites darte una cifra de lo que estás diciendo? Porque es extremadamente importante, sobre todo porque lo dices tú, que eres seguramente el mejor experto petrolero que hay en el país. Esta debacle de las empresas petroleras y de la producción petrolera en toda América Latina es una constante. Y en el Ecuador, fíjate, lo grave que es, mencioné el tema de la agricultura que está estática y que es un desastre y por eso estamos. En el sector petrolero algún rato llegó a representar el 35% del PIB, algún rato, hace algunos años. ¿Saben cuánto es ahora después de 10 años de correísmo? El 4% del PIB. Toda la producción petrolera solo es el 4%. La agricultura, que está en su peor estado de 50 años, es el doble. El sector petrolero, no obstante, René, se ha consumido la mitad de todos los ingresos petroleros que tuvimos en 10 años, que fueron de 84.000 millones, se jalaron 42.000 para que la producción petrolera ahora sea el nivel más bajo de la historia, 4%. ¿Qué es esto? Y regresemos a ese ejemplo de la burocracia dorada. La burocracia dorada allí creció, no se multiplicó por 2, no se multiplicó por 3, se multiplicó por 7. Es decir, ahí hay una burocracia dorada gigantesca, que por supuesto en el proceso de desinversión, cuando pasa al sector privado, pasa también con una parte de la burocracia, pero es la burocracia seleccionada, la profesional, no la que está usufructuando solamente de esa capacidad de escritorio, de hacer cosas y de hacer números. Entonces yo creo que el modelo per se tiene que ser cambiado, pero radicalmente. Ese modelo no funciona. Este modelo de burócrata especializado, y perdone con todo el respeto,
tipo Pavel Muñoz, algo así, ustedes me... Pero claro, Sí, dígalo nomás, porque durito, ellos son nomás. los planificadores, Dígale pues, nomás, ¿no? durito. Ok, ya mismo nos despedimos de Augusto, pero vamos a Guayaquil. Antes de eso, Guayaquil, Walter Spurrier. Antes de eso, aquí estuvo Pablo Dávalos, que es una especie de gran asesor del Frente Económico, o por lo menos comparte algunas ideas que reivindicó en este programa de noticias. El economista Pablo Dávalos nos habló hace contadas horas de que había un crecimiento y que del aparato productivo ecuatoriano y especialmente de las ventas al exterior, de exportaciones y de resultados de políticas por la infraestructura que han ubicado y que él decía y afirmaba y sostiene que estamos saliendo del bache. O sea, es como que le dice al señor presidente Moreno, estamos saliendo del bache, presidente. Un parámetro es el incremento en depósitos, otro en sectores como el camaronero, que incrementan ventas. Sin embargo, acepta que a nivel fiscal estamos en la lona, francamente. Ve la formación bruta de capital fijo, por ejemplo, que crece en los últimos años. Tuvimos un bache, una caída fuerte en el año 2015, realmente fuerte, 2015-2016, estuvimos en un bache. El año pasado estamos hablando de un crecimiento de alrededor del 3-4%. Es probable que este año estemos ya en alrededor de un 4 o 5%, es decir, hay crecimiento, la economía está saliendo del bache. Fíjese usted que los bancos en este momento están recibiendo depósitos, subieron la cantidad de depósitos del público a 34.000 millones de dólares. Fíjese usted que el año pasado... ¿Y de dónde tiene plata la gente? Claro, y por la confianza, pues la que está retornando la confianza al país. ¿No? Fíjese usted que tenemos un sector exportador dinámico, ágil, ¿no? El sector de camarones acaba de superar al sector de banano y el sector de flores tuvo sus mejores ventas este año. Es decir, la economía se está recuperando. El problema ahí que yo veo es... Ahí no le estamos mintiendo al señor presidente. No, o sea, son datos reales. Porque usted, Los de récord, y perdone la infidencia, usted anoche me dijo, estamos jodidos. Sí, a nivel fiscal, la situación es muy... ¿Por qué estamos, comillas, jodidos? Porque la principal restricción de la economía ecuatoriana se llama liquidez, dolarización. Es decir, tenemos una economía de cerca de 120 mil millones y necesitamos la liquidez para mover esa economía. Ese es el problema. ¿Por qué tenemos deuda? No es por el gasto corriente del Estado, no. Es para solventar las necesidades de liquidez. ¿Por qué nos estamos endeudando? Porque necesitamos cubrir esas posiciones de liquidez por el esquema monetario de dolarización. Economista Walter Spurrier, tenga la gentileza desde la ciudad de Guayaquil, urbe a la que respetamos, queremos y en donde tenemos una hinchada de sintonización fantástica. Muchísimas gracias a todos los intelectuales académicos que nos ven y nos escuchan en el puerto principal. Tenga la bondad, Walter. Lo que la economía se la ve con mejores cifras a principios de 2018 de lo que era a principios de 2017 tiene que ver con que se ha acelerado el endeudamiento externo del país y el gobierno gasta ese dinero y al gastar ese dinero entra el sector financiero, pero eso no es sostenible, no es sustentable. El crecimiento que hay en las exportaciones se reduce a los productos en los cuales somos líderes mundiales, como en el camarón, en el banano, las flores, el atún. Entonces, las otras exportaciones no están creciendo. El camarón está creciendo por circunstancias particulares del mercado camaronero, en particular que la China y otros países asiáticos no han superado su crisis de las pestes que han sufrido, y en cambio el Ecuador sí la ha superado. Entonces, de pronto estamos supliendo con nuestro camarón lo que ellos han dejado de vender. El asunto es de que todas estas propuestas que está haciendo el Frente Económico al presidente no nos van a llevar a ningún lado, y si él presenta algo así este mes como su programa económico, a las finales, a la vuelta de la esquina, va a tener que salir con alguna otra cosa nueva y se va a desgastar.
Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente, ahora que ha anunciado un programa económico para este mes, es decir, es presentar un programa de reactivación de la inversión, que ahí lo tiene, un proyecto que le ha hecho el ministro Pablo Campana. Presentar eso como un proyecto para estimular las inversiones y decir, próximamente voy a presentar un programa para equilibrar la economía y mientras tanto va a ser necesario una vez más y por última vez que nos endeudemos los mercados financieros y anunciar que va a nombrar y anunciar un nuevo equipo económico. Entonces, el momento de que anuncie un nuevo equipo económico y diga que ese equipo económico va a tener que hacer un programa para equilibrar la economía y buscar el apoyo de los organismos multilaterales, porque se requiere esos créditos blandos y de largo plazo para poder salir de la situación en la que estamos, y de que eso viene acompañado con políticas que corrijan todas estas distorsiones que están afectando el que haya inversión privada. Ahí entonces pueden cambiar las expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros, que digan, el Ecuador ya se dio cuenta, que ya reconoce el gobierno que hay un problema, Moreno sí lo va a corregir y va a ir gradualmente resolviendo este problema, y de aquí para fines de su periodo la economía va a estar creciendo de una manera sana, y entonces ahí sí van a apostar en la inversión. Mientras tanto, no va a haber inversión. El hecho de seguir tratando de mantener la economía, la parte fiscal, la parte externa y la liquidez de la economía en base al endeudamiento externo, no es sostenible, como ya se ha dicho aquí, todos los demás integrantes de este panel lo han dicho. Hay muchas maneras, distintas maneras para poder reducir esa brecha, porque tampoco se trata de eliminar la brecha y dejarla en cero, sino que quede una brecha manejable, más o menos comparable al crecimiento de la economía. Hay medidas muy conceptualmente muy fáciles de hacer, políticamente difíciles. Han mencionado por el sector petrolero, René, medidas que reducirían sustancialmente ese bache, y eso es lo que tendría que hacer. De lo contrario, este gobierno va a terminar mal. Si sale con un programa disparatado ahora en marzo y a la vuelta de la esquina va a tener que buscar algún otro nuevo programa, y ya para entonces todo el mundo va a decir, esta crisis la ha causado el presidente Moreno, ya no va a poder decir que la hizo Correa. Entonces él está en una encrucijada que en este momento tiene que tomar su momento de decisión, de ahora sí, superado el problema político, habiéndose tomado todas las medidas fundamentales para él haber recuperado el poder del Estado, decir, ahora sí vamos a rectificar en el área económica, ahora sí vamos a tener un programa coherente, ahora sí vamos a tener una política para incentivar la reactivación y la inversión, no el mamotreto que se mandó a fines del año pasado, y eso sería un tono muy positivo para el desempeño de la economía y para las perspectivas de su gobierno. De lo contrario, el pronóstico es malo. Agenda externa, ¿eso es lo prioritario, Augusto? Con eso terminamos. Mire, yo creo que lo prioritario es exactamente lo que dice Walter. Yo creo que el presidente tiene que evitar desgastarse anunciando un programa económico mal armado o, improvisado. Creo que no le conviene al presidente. En este momento hemos terminado un proceso político importante con la consulta, es una oportunidad única que tiene el gobierno para reenrumbar las cosas. Entonces lo peor sería que anuncie un programa mal armado. Creo que no le conviene, y en ese sentido creo que los asesores del presidente le hacen un flaco favor si le inducen a que anuncie algo que no va a funcionar, porque causa desgaste político sin ningún beneficio. Entonces creo que esa es la prioridad. Y creo que no está listo todavía el gobierno para anunciar un buen programa. No creo que lo tiene armado. Entonces creo que es mejor evitar la vergüenza de anunciar algo mal anunciado. Entonces creo que lo mejor sería, como dice Walter, una propuesta sobre la inversión privada que parece que está más o menos lista, un anuncio de algunos objetivos, y luego el armar técnicamente bien un programa que se pueda vender, que se pueda anunciar, que se pueda explicar y que tenga coherencia. Pero no sobre la base de un cuadro clínico o de un diagnóstico eminentemente ideologizado. Es lo que tenemos que evitar.
hay que partir de un diagnóstico realista y franco. Ese es el punto de partida. Discúlpeme que me tengo que... No, ya, todos nos... Gonzalo. ¿Cómo le agradezco a Augusto? Solamente una curiosidad. ¿Qué tema va a abordar en Asunción? Mire, aquí en Asunción yo soy parte de una comisión que el Ministerio de Hacienda formó, que se llama la Comisión del Crecimiento, que tiene como objetivo el proponer ideas para pensar el Paraguay del 2030. O sea, es el esfuerzo que está haciendo este gobierno para tener una visión de largo plazo. Presidente Lenín. ¿Dónde quiere ir este país? Esa es la forma. Un abrazo, muchas gracias, Augusto. Les saludan también Eduardo. Se despide, Eduardo, por favor. Sí, un abrazo muy especial, Augusto. Espero que vengas pronto al país para seguir conversando lo que el foro está haciendo, que es muy importante. Walter. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, don economista Walter Spurrier. Muchas gracias, René. Pero no nos quedemos sin averiguar cuáles, digamos, los elementos del mercado externo que están inexplotados todavía. Yo creo que es muy importante que René la ciudadanía... Ortiz. Gracias. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda. Es el mercado externo el que le está dando al Ecuador este impulso. Los precios crecen en el mercado externo, crecen también los ingresos en nuestro país, ingresos por exportaciones. Pero eso es el mercado. No hemos hecho ningún esfuerzo interno. Está estancada la producción. Vamos a regresar al análisis que hacía Eduardo. La producción agrícola está, porque ese es nuestro fuerte, está estancada. La petrolera, sí, y la petrolera también se ha caído. Entonces, ¿qué es lo que ha compensado la caída de la producción petrolera? La caída de la producción agrícola ha compensado los precios en el mercado internacional, pero eso no es nuestro esfuerzo. Claro. Eso es el mercado internacional. Y los nuevos módulos de explotación que ha conseguido unipersonalmente Carlos Pérez. Claro, o sea, todo lo que él ha hecho ha sido precisamente... Se gastan los otros. Se gastan los otros. Así pobrecito, me imagino el gerente general de Petroamazonas, que tiene que estar haciendo cola para poder precisamente producir petróleo, que es lo que le va a generar. Mire, este es el mejor momento. La diferencia entre el precio de venta del petróleo crudo de Ecuador con relación a los costos que han sido reducidos dramáticamente por estos dos personajes, el ministro, que son ambos totalmente gente de costos, el ministro Pérez y Alex Galárraga, cortando los costos. Eso le dicen ellos, promedio más o menos $20. Están vendiendo en 50. My God, ¿dónde hay un negocio que le deje un neto de $30? ¿Y dónde consigue el presidente Moreno unos más Pérez y más Pérez y Galárraga? No, Campana. Bueno, Campana por la parte de inversión externa, o sea, de atraer la inversión extranjera. Eduardo Valencia, termina economista. Gracias, Gonzalo. Dos cosas recontra súper importantes, un mensaje al país y sobre todo al presidente. Porque me da la impresión a mí de que en efecto, como dice Augusto, va a salir un programa económico mal armado, y lo voy a elaborar técnicamente, mal armado porque simplemente pone en manos el programa económico de la misma gente que ha llevado a la catástrofe y que continúa la política correísta en todos los ámbitos y lo más grave en materia de deuda. ¿Cómo puede hacer un programa de recuperación innovativo, recogiendo lo que el país necesite, lo que hemos dicho aquí, desideologizado, si le pone a la misma gente ideologizada? Eso es un absurdo total. Pero hay dos cosas que yo le digo el mensaje. En primer lugar, que la economía ecuatoriana está entrando en deflación. En economía son malos algunas enfermedades, por ejemplo... ¿Cómo funciona lamentablemente este fenómeno? Explíquele a la gente que no conoce técnicamente qué es una deflación. Así es. Así como un país tiene que equilibrar su política económica para crecer en lugar de decrecer, igualmente tiene que evitar enfermedades como la inflación y como la deflación. La inflación todo el país la conoce. La inflación no es otra cosa que el proceso permanente de aumento de los precios que afecta a las clases populares y clases medias. La deflación es cuando los precios bajan y caen
por debajo del óptimo prefijado técnicamente. Al punto en que, fijaranse, para que la gente me entienda, más que hablar de definiciones de inflación o deflación, lo que importa es esto, y esto les ruego que le invite a Mauricio Dávalos, que es miembro del foro y que él tiene datos impresionantes al respecto. La deflación no es otra cosa que cuando un productor agrícola tiene que vender sus productos, como por ejemplo la papa, a $4 del quintal, cuando sus costos de producción superan los $12. ¿Qué productor agrícola puede vender a 4 cuando sus costos son de $12? Eso es deflación. Cuando los tomates tienen la misma situación, cuando el arroz tiene la misma situación. Es decir, los precios bajan de tal manera que no pueden cubrir los costos y los empresarios, si es que son empresarios o campesinos simplemente, tienen que salir del mercado. Es un problema grave, que obviamente necesita soluciones inminentes, porque eso sí tiene un problema social. Ojalá Pablo Dávalos pueda leer el artículo del Expreso, porque ninguna de sus cifras coinciden con el estudio de Expreso, que es un magnífico estudio. La postura de Pablo, que es mi buen amigo, no me voy a ir a enfrentar con él porque es mi amigo, pero menciono documentos públicos como lo que dice el Diario Expreso. Entonces, primeramente, hay que tratar el problema agrícola con urgencia, so pena de que un programa macroeconómico que no lo contemple pueda echar toda la estructura productiva abajo. Y la otra cosa, que de una vez lo digo con todo respeto, el informe de la deuda pública que está llevando la Contraloría en colaboración con una veeduría ciudadana está a punto de salir. Es decir, ya está en el horno y ya mismo sale el pan. ¿Cómo puede hacer el señor presidente un programa económico en el mes de marzo si todavía no conoce la profundidad del tema de la deuda pública? Mi querido Gonzalo, mi querido... Oye, pero una extraordinaria contribución de Pablo Celi, pues, ¿no? Pero por supuesto que sí, es mérito de Pablo Celi el haber abierto a que la ciudadanía, la mejor intencionada, gente proba que está ahí, que han hecho, yo soy testigo de la gran colaboración que han hecho. Y yo no voy a develar nada de lo que está en ese informe que le corresponde al señor Contralor por mérito elemental. Pero muchos hemos contribuido, yo soy testigo de la profundidad de las contribuciones de la veeduría, que debería ser un ejemplo para el futuro. Además, yo mismo abrí la posibilidad de que el foro económico, al que hemos mencionado, al cual yo pertenezco, donde está Augusto, donde está Walter, donde están prestigiosos economistas, también vayan a la Contraloría y opinen. El estudio de Jorge Gallardo, al que se refirió Walter Spurri, ya mismo estoy con él. Está en la Contraloría ya y está siendo investigado por los auditores. Eso es hacer patria. Pero digo, la parte esencial, y con esto termino, porque es un mensaje elemental. ¿Cómo puede el señor presidente de la República hacer un programa económico cuando el actual ministro de Finanzas sostiene que la deuda está en 32% del PIB y que solo en el año 2019, dice él, va a llegar al 39%? Cuando este estudio tiene conclusiones radicalmente distintas a la del ministro. El de la Contraloría. Sí. El estudio que está sacando la Contraloría. Yo no voy a develar nada, ya he dicho por respeto elemental al señor Contralor, porque es mérito de él, los demás hemos contribuido a la ¿Es escalofriante en términos de cifras? Cuando tenga la gentileza de invitarme una vez se conozca, le diré mis juicios de valor respecto a lo que he visto. Prefiero que ser respetuoso de eso. Pero lo importante es cómo el señor presidente dice que va a hacer un programa económico en el mes de marzo, si los supuestos macroeconómicos son los que dicen el actual ministro de la Torre. Están mintiendo. Estamos, perdónenme, en la guandoca, para no usar una palabra. Muchas gracias, caballeros. Señoras y señores, en breve, Jorge Gallardo desde la ciudad de Guayaquil. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia.